Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. A todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se les advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido, es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en las mejores promesas. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para el segundo pacto. Pero Dios, reprochándoles sus defectos, dijo: Vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto, y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Al llamar nuevo a este pacto, ha declarado obsoleto al anterior. Y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Hermanos, esta es palabra de Dios. Gracias, José. Entonces, si tienes la Biblia abierta enfrente de ti, vale la pena mantenerla abierta mientras que pensemos en esta sección. Y quiero comenzar por mostrarles algunas imágenes. Entonces, y aquí tal vez no se ve muy bien hacia atrás, pero este es un mapa impreso. Gigante, difícil de usar. Ese hombre está en su auto con confusión tratando de abrir este mapa gigante para ver dónde debería ir. Y estoy seguro que estos tipos de mapas han generado un montón de discusiones matrimoniales mientras estén en rumbo. O tal vez entre amigos. No, va por allí, va por allá. Y estos mapas son útiles en su momento histórico, tal vez. No he visto un mapa así por un buen rato, en mi auto al menos. La segunda imagen es así. El GPS.
Y el GPS moderno, no sé, por Waze o por Google Maps o por otra aplicación. Y de muchas maneras, no quiero enfatizar esto tanto, pero de muchas maneras, ¿cierto? El GPS es el cumplimiento de la historia del map impreso. La meta final, tal vez, digamos, en este momento. Tal vez en el futuro vamos a inventar otra tecnología, no lo sé. Pero en este momento, Waze o el GPS moderno es el cumplimiento del mapa impreso. Tal vez podemos decir el punto final lógico a la luz del desarrollo tecnológico hasta ahora. En este momento usamos el GPS. Estoy bastante seguro que casi todos ustedes han usado un GPS y probablemente no usan mucho el mapa impreso. Esa es una comparación y el pasaje de hoy hace una comparación similar, una conclusión similar, aún más fuerte la comparación, entre el Antiguo Testamento, el pacto antiguo que se ha cumplido en Jesús, y lo que Él trae es mejor que el antiguo. Lo nuevo es el cumplimiento del antiguo. Y en esta sección de Hebreos siempre y la meta del autor es mostrarnos cómo Jesús es mejor. Una mejor revelación, un mejor sacerdote, un mejor servicio, un mejor reposo, un mejor Moisés, un mejor Josué, un mejor sacerdote. Y de muchas maneras el autor está utilizando una manera de hacer ese contraste entre lo antiguo y el nuevo, siempre mostrándonos que Jesús es mejor, superior. Utilizando las palabras del autor de Hebreos, la sombra, ¿cierto? La sombra, las cosas del antiguo pacto, la sombra se ha dado luz a la realidad. Jesús mismo. Jesús ha venido para cumplir la historia, para ser y servir como nuestro sumo sacerdote. El autor dice que el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, no fue más que una sombra de lo que vendría. Y lo que vemos claramente en esta sección que tenemos hoy. Entre capítulos 5 y 7, el autor ha hablado mucho sobre Jesús como nuestro sumo sacerdote. Un sumo sacerdote sirviéndonos. Y literalmente, y la sección comienza resumiendo eso. Ahora bien, dice el autor, el punto principal de lo que vemos, de lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sacerdote, tal sumo sacerdote. ¿Qué dice en esta sección acerca de este sumo sacerdote? Dice que este sumo sacerdote se ha sentado a la diestra de Dios. Y ese sumo sacerdote que nos sirve en el santuario celestial. Entonces está utilizando toda la sombra del antiguo pacto en la forma del tabernáculo, en la forma del templo, el sistema de sacerdotes de Leví. Utilizando todo eso para mostrarnos que en Jesús tenemos algo mejor. En capítulos 9 y 10 van a hablar sobre la mejor ofrenda o sacrificio que hace este sacerdote. Pero este pasaje hoy describe nuestro sumo sacerdote en términos de su mejor ministerio o superior servicio, y en términos del mejor nuevo pacto. Entonces vamos a pensar en estas dos cosas en el sermón de hoy. Jesús es el sacerdote de un mejor ministerio, que tiene un mejor ministerio servicio, dice el autor. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo, y el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por ningún ser humano. Jesús nos sirve en el lugar más importante, en frente de Dios mismo, en vez de en la copia del cielo en el tabernáculo. Jesús nos sirve frente de Dios mismo. No por un rato, como en el antiguo pacto, sino
para siempre. El autor quiere destacar que ese sacerdote también es diferente. Ya hemos visto eso en Hebreos. Ese sacerdote es diferente porque en el antiguo sistema, ¿qué tenía que hacer todos los sacerdotes? Estar de pie, ofreciendo sacrificios día tras día, año tras año. El sistema funcionaba sin fin. Pero el autor dice que ese Jesús, el sumo sacerdote que tenemos, se ha sentado. ¿Qué significa? Su obra redentora de ofrecer sacrificios ya terminó, se cumplió. Jesús, como nuestro sumo sacerdote, se ha sentado. Significa que su obra de servir ya se terminó. No hay más sacrificios para ofrecer. Y el autor sigue en versículo 3. A todo sumo sacerdote se lo nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por la cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Jesús, en cambio, a los sacerdotes levíticos se sentó. Después de ofrecer su sacrificio, se sentó. No tenemos que seguir ofreciendo sacrificios como ellos en el antiguo pacto. El hecho que está sentado nos muestra que su obra ya ha terminado y en ofrecer sacrificios por el pecado del pueblo ha hecho para siempre la redención perfecta, ha hecho para siempre el perdón de los pecados. Jesús es mejor en términos de su sacerdocio, de ser sacerdote, porque finalmente realiza la salvación. Una expiación que trata con pecado, una propiciación que trata con la ira de Dios en contra del pecado. Jesús, una salvación última, perfecta. Y vamos a celebrar esta salvación perfecta en recibir la Santa Cena hoy, en recordarnos lo que Jesús logró en la cruz. Como nuestro sumo sacerdote que sigue sirviéndonos en frente de Dios para siempre. Su ministerio es superior, o mejor, en el lugar verdadero, celestial, eterno, frente de Dios. Versículo 4 sigue. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote. Sí, no necesitamos otros sacerdotes terrenales, ya tenemos en Leví. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. El santuario terrenal en el Antiguo Testamento que construyó Moisés fue solo una sombra, una copia de la realidad celestial. En última instancia, el santuario terrenal desaparece y el celestial queda, va a durar para siempre. El santuario terrenal es seguro, firme e inmutable. En contrario, el santuario terrenal no es así. Ese santuario terrenal no se puede ser alterado por las fuerzas humanas, ni por guerras. En el momento histórico en el que estamos, guerras, terrorismo, mala gobernanza, vale la pena recordar eso. Ahí está Jesús, en el santuario celestial, sirviéndonos, dándonos certeza, dándonos confianza, seguridad, una salvación perfecta. Es una perspectiva histórica acerca de la salvación que el autor está mostrándonos aquí. Y lo que el Antiguo Testamento describe
nos señala, nos toma a mano a Jesús y su muerte, su resurrección, su ascensión al trono del poder. Y al hacerlo cumple el papel de la sombra del Antiguo Testamento. Y sombras son interesantes, ¿sí o no? Y tal vez es una ilustración ridícula, pero imagínese si viajara a Francia, ¿cierto? Tal vez no tienes que imaginar, tal vez ya hecho. Y vas a Francia para ver la Torre Eiffel y alguna otra estructura emblemática tal vez. Y cuando llegaste, comenzaste a exclamar lo grandioso que es esa torre. Y en seguir en el suelo la sombra de esa estructura. ¡Wow! Esa estructura, hay una sombra gigante, increíble. Puedo ver algunos detalles en la sombra, en el piso. Y finalmente veas la sombra y dices, ok, bien, sacas una foto, una selfie con la sombra y te vas. Genial. Sería ridículo hacer eso, ¿cierto? Sería ridículo viajar todo el camino a Francia para ver la sombra de la realidad. Hay que doblar y ver la Torre Eiffel porque la estructura que da esa sombra es más importante que la sombra misma, más impresionante que la sombra misma. Ese es como el autor está ilustrando la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Sería ridículo ponernos en el Antiguo Pacto y ver la sombra y olvidar la realidad. El objeto que proyecta la sombra es más importante que la sombra misma. Y Jesús, la realidad, el Antiguo Pacto, dice el autor, la sombra. Versículo 6. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Quedamos claritos. La realidad de Jesús es mejor que la sombra. El nuevo pacto es mejor que el antiguo. El servicio de Jesús es mejor que lo antiguo. Y el autor aquí quiere aclarar algunas cosas acerca de ese nuevo pacto, el mejor pacto. En la segunda sección, y como sacerdote en términos del pacto, Jesús nos ofrece el mejor pacto. Un pacto significa, tal vez es una palabra un poquito antigua, pacto. Y pacto significa una promesa y un acuerdo. Y tal vez hoy en día tenemos contratos donde firmo y digo, yo voy a hacer eso, y tú dices, sí, yo voy a hacer eso. Es un pacto, un acuerdo, una promesa. En el matrimonio vemos eso. El antiguo pacto se estableció con Israel por Moisés como mediador. Y el autor nos dice aquí en versículo 6, el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Interesante la manera en la que dice el autor aquí. El nuevo pacto, dice el autor, se basa en mejores promesas que el antiguo. Jesús en su muerte, en su sacrificio, en su resurrección, por su ascensión, ha establecido un mejor pacto entre Dios y su pueblo, que en términos de Hebreos 8 significa que el antiguo pacto ya ha terminado. El antiguo pacto nunca fue la meta, según lo que dice Dios aquí. El antiguo pacto fue dado por un rato para cuidar a Israel hasta que llegara el nuevo. El autor hace ese punto en el versículo 7. Efectivamente,
si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Dice, si el antiguo pacto fue perfecto, no hay espacio para un nuevo. Si la meta de Dios en hacer promesas con Israel es siempre el antiguo pacto, no hay espacio por un segundo. Y parte importantísima del camino hacia el Mesías es la sección de los profetas y quienes explican a Israel el porqué del exilio y hablan en términos de su historia, por qué está pasando eso y dónde se puede encontrar esperanza. Los profetas dicen que el exilio no va a ser la última palabra de Dios. Especialmente una sección importante llena de esta perspectiva, llena de esperanza del futuro para Israel, es el profeta Jeremías. Y durante el exilio babilónico estamos 500 años antes, 600 años después de Cristo en la historia. Jeremías proclamaba la palabra del Señor y una sección que el autor a los hebreos cita viene de Jeremías. En el medio de la destrucción, en la destrucción y el caos del exilio, Jeremías ofrecía la esperanza de un nuevo pacto con Dios. Y no solamente un nuevo pacto, sino un mejor pacto. En el medio del exilio, Jeremías nunca dice, no se preocupen, vamos a volver al antiguo pacto. Dios todavía es fiel y vamos a volver un día a la realidad anterior. Dice algo mejor que eso, no vamos hacia atrás, vamos hacia adelante. Y vemos eso en el texto en el versículo 8. Pero Dios, reprochándoles sus defectos, dijo por la boca de Jeremías, vienen días, mirando hacia el futuro, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. El problema del antiguo pacto queda con nosotros, con Israel, con los seres humanos, con Israel. No pueden hacer su parte. Ese nuevo pacto es mejor porque Dios hace mejores promesas en el nuevo pacto. Se basa en mejores promesas, dice el autor. Porque Dios hace la promesa por el lado divino. Yo voy a hacer eso, dice Dios. Y Jesús cumple el lado humano por nosotros como nuestro sumo sacerdote. En el medio del fracaso del antiguo pacto en exilio, Dios dice así, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Estas son las mejores promesas, creo que el autor en Hebreos tiene en mente. Pondré mis leyes en su mente. Ya las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Estas promesas son mejores que el antiguo pacto. El antiguo pacto era algo exterior a Israel, un código de leyes, literalmente, ¿cierto? En tabletas, escrita, haz eso, algo exterior a nosotros. En este nuevo pacto, Dios va a hacer algo interior, dentro de nosotros. Estas promesas son mejores que las promesas del antiguo pacto. El antiguo pacto dice, haz eso, vas a recibir eso. El nuevo pacto dice, no, voy a cambiarte desde el interior.
versículo 13. Versículo 13 lo dice así: al llamar nuevo a este pacto, ha declarado obsoleto al anterior. Y lo que se vuelve obsoleto y envejece, ya está por desaparecer. Entonces no hay dos opciones, no es como, ¿qué contrato prefieres? ¿Qué pacto prefieres tú? ¿Prefieres el antiguo o el nuevo? No, el nuevo ha hecho el antiguo obsoleto. Y sería como si fuera un nuevo trabajo y tu jefa dijera, y vamos a tener un periodo de prueba. Y tal vez has pasado por eso, me imagino muy estresante. Y tu mejor comportamiento todos los días, llegando muy temprano, saliendo muy tarde, me imagino. El acuerdo es así: pago, condiciones, horas, vacaciones, seguro, todo. Por un periodo de prueba. Y que después de este periodo de prueba, ella te dice, genial, lo has hecho muy bien, has aprobado. Y queremos actualizar tu contrato para que sea un contrato permanente, sin fin, con mejores condiciones. Pero tú dices, no, de hecho no, prefiero quedarme en ese antiguo pacto, ese antiguo contrato. Me gustaría quedarme con el anterior, el peor, el temporario, el inferior. Sería ridículo en el trabajo. Y tal vez tu jefe dice, de hecho no es una opción, puedes elegir el nuevo o chao. No tenemos la habilidad de elegir entre el antiguo pacto y el nuevo, pero también sería ridículo volver y tratar de ponernos bajo el antiguo pacto, porque el nuevo es mejor en todos los sentidos, dice el autor aquí. Y puedo recordar que hace algunos años en Australia, y sí, es noticia para ti, tal vez, no soy chileno y soy australiano. Y me puedo recordar que hace algunos años atrás estaban apagando las antiguas señales de televisión, como la televisión analógica tal vez, y la nueva forma digital estaba en rumbo. Y era solo poder ver, era posible en el futuro solo ver televisión a través de las señales digitales. Y es casi imposible pensar en esta hora, años más tarde, con todos los avances tecnológicos que tenemos ahora, y el Internet no estaba parte de esa conversación hace algunos años en Australia. Pero esta nueva tecnología reemplaza a lo anterior. Ahora tal vez yo tengo 2 padres viejos, puede resultar muy frustrante y he escuchado muchas de sus quejas acerca de ese cambio. Y mis padres estaban muy molestos porque fue necesario comprar tal vez un nuevo televisión que podría recibir esa señal, y tal vez tenías que comprar un como box de televisión digital. Tal vez necesitas un decodificador o lo que sea, y para la nueva y mejor señal digital. Pero al actualizar eso, también esa actualización significa chao a la antigua tecnología. No es como, ok, tenemos 2 opciones. Ahora puedes ver la televisión como quieras. No, al actualizar esta tecnología, se apagó lo anterior. Ese nuevo pacto en Jesús es mejor que el antiguo y que hace final al antiguo pacto. De hecho, significa, según lo que dice el autor aquí, que el antiguo pacto ha sido eliminado, borrado. No vivimos como miembros del antiguo pacto, sino bajo el nuevo pacto, las promesas mejores, la nueva época del reino de Dios. No podemos volver hacia atrás, sino deberíamos vivir como miembros de ese nuevo pacto por la fe en Jesús.
Y he estado pensando en la noticia de esta semana. Y no he visto ninguna noticia de hoy, pero me imagino que hay más noticias malas de Israel y de Palestina en ese momento. Esta semana hemos visto un ataque por ese grupo de Hamas en contra de Israel. Y es una tragedia en todos los sentidos. Y tengo un poco de miedo de hablar del tema porque estoy seguro que hay opiniones diferentes en una comunidad así. No quiero que nadie me entienda mal. Sin embargo, como creyentes, tenemos que tener cuidado en asumir que la nación de Israel hoy, actual, tiene algo que ver con el reino de Dios en términos del antiguo pacto. Tenemos que tener cuidado con eso, creo. Tenemos que mostrar paciencia en pensar en los temas y ver cómo Jesús es el cumplimiento de la historia de Israel y el cumplimiento de las promesas hechas a ella. La sombra es el Antiguo Testamento y la realidad misma es Jesús y su nuevo pacto. Y podemos obviamente lamentarnos, con Israel y los israelitas por los crímenes sin sentido cometidos contra ella. Pero también podemos y debemos lamentarnos por los palestinos que también están sufriendo. La solución no es la muerte de Palestina ni de Israel, sino la paz que viene en el nuevo pacto. La paz que viene en el evangelio del Salvador y Mesías judío, Jesús de Nazaret. Pero con estas mejores promesas, como el autor en Hebreos 8:6 dice. Estas promesas que nos sirven no solo por un rato histórico, sino para la eternidad. Hasta la eternidad. No hay salvación fuera de Jesús y la fe en Él. Y por lo tanto debemos orar y trabajar por la paz. Y que la paz y el reino del evangelio avancen. Mientras las buenas nuevas de Jesús sean proclamadas a todas las naciones. Incluyendo estos grupos en nuestras noticias. Y me parece bien que oremos, y ya hemos orado, pero me parece bien que oremos por la situación en Israel, de igual manera que oremos por la situación de cualquier guerra en el mundo. Me ha llamado la atención que esta semana he visto muchas oraciones sobre esa nueva guerra y es casi que hemos olvidado que hay otra guerra en el mundo. Mucho más otras guerras. Por lo tanto, ahora me gustaría orar especialmente a la luz de la situación actual y voy a usar una traducción de una oración y escrita por un otro australiano, Tim Swan, que es alguien conocido por algunos de esa iglesia, era parte de nuestra iglesia en los días de Moisés, creo, hace muchos años atrás. Pero ahora está a cargo de una organización, se llama Anglican Aid, en Australia, que está involucrado en el mundo y ofreciendo ayuda en muchos lugares de pobreza, de guerra, de dificultades. Entonces me parece bien que oremos a la luz de esa situación utilizando esa oración. Entonces, oremos. Dios de las naciones, cuyo reino gobierna sobre todo, ten piedad de nuestro mundo quebrantado y dividido. Trae la paz a nuestro tiempo, oh Señor. En la tierra del nacimiento del Salvador, desterra el espíritu que propicia la guerra. Por favor, da sabiduría a aquellos a quienes has puesto en autoridad. Rescata a los cautivos, protege a los que están en peligro y consuela a los que tienen el corazón quebrantado. Para aquellos que luchan por la justicia, que sean fortalecidos por tu gracia. Por los que caminan en tinieblas, que la luz de tu rostro brille sobre ellos. Sobre todo oramos para que los pueblos de Israel y de Medio Oriente encuentren en ti una esperanza eterna. En la tierra de la muerte y la resurrección,
Redentor de tu Hijo. Haz volver los corazones para mirar al Salvador y vivir. Trae la paz, Señor, mientras esperamos la venida y el gobierno de Cristo, cuando todos los pueblos forjen sus espadas en rejas de arado, cuando nación no alce espada contra otra nación, y cuando toda lágrima sea enjugada por el Príncipe de paz y el Señor de los señores. Amén. Amén. Les animo a seguir orando a la luz de este conflicto y por la expansión del reino de Dios también. Entonces, al terminar ese sermón, ya hemos visto Jesús como el mejor sacerdote tiene un mejor servicio de un mejor pacto. Eso nos ayuda a pensar en cómo leer la Biblia, cómo leer el Antiguo Testamento. Siempre la primera pregunta es, ¿cómo me muestra a Jesús? Nos ayuda a entender el mundo actual, cómo interpretar las cosas pasando en nuestro mundo a la luz de ese nuevo pacto. Jesús es la luz que ha dado luz a la sombra que ilumina el mundo. La meta nuestra es vivir en esa luz, vivir a la luz de Él. Esperamos con ansias cuando venga de nuevo Jesús, cuando venga de nuevo para eliminar toda la guerra, todo el sufrimiento, como ya hemos orado, y cuando vamos a ver la realidad de ese nuevo pacto en su totalidad, las mejores promesas que se encuentran en Jesús.